Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. A veces, el fútbol deja de ser solo un juego. Y cuando eso pasa, las consecuencias pueden ser devastadoras. Colombia se durmió hoy sin poder asimilar todavía la sangrienta muerte de Andrés Escobar. En 1994, un autogol terminó convirtiéndose en una tragedia y le costó la vida a una persona. Pero para llegar a este momento, debemos entender una cosa primero. ¿Quién era Andrés Escobar? ¿Y por qué ocurrió todo esto? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es la representación de que el fútbol, a veces, puede dejar de ser un deporte. A principios de los años 90, Colombia vivió una época extremadamente tensa. Era un país lleno de cultura, de pasión, pero también marcado por violencia. En muchas ciudades, el miedo y la incertidumbre se habían vuelto parte de la vida cotidiana. Había demasiado dinero moviéndose en las sombras, demasiados intereses intentando controlar todo lo que tocaban. Y el fútbol no estaba completamente aislado de eso. Aún así, el fútbol colombiano vivía algo completamente distinto dentro de la cancha. Una generación de jugadores comenzaba a llamar la atención del mundo. Los estadios estaban llenos, los clubes crecían y la selección nacional empezaba a jugar un fútbol que sorprendía a todos. El fútbol se había convertido en algo más que un deporte. Para millones de personas era orgullo, identidad y durante 90 minutos, una forma de olvidar todo lo que ocurría fuera del estadio. Colombia olvidó momentos difíciles y se sumergió en una sola voz. Pero lo mejor no es eso. Esa selección tenía talento por todas partes, jugadores técnicos, creativos, capaces de competir con cualquiera. Pero había un jugador único, que representaba elegancia, seriedad y respeto. Su nombre era Andrés Escobar. Escobar no era el típico defensor agresivo que buscaba imponerse a golpes. Era un jugador inteligente, limpio, que entendía el juego antes que los demás. Por eso en Colombia lo apodaban el caballero del fútbol. Siempre tranquilo, siempre respetuoso, y por eso se había convertido en una pieza fundamental en aquella selección. Colombia llegaba al Mundial de 1994, con algo que el país no sentía desde hace mucho tiempo. Cuando comenzó el Mundial, millones de personas en el país creían que ese equipo podía hacer historia. Para muchos, aquella selección era más que fútbol. Era esperanza, orgullo, era un refugio. Y aquí es donde la historia empieza a quebrarse. Y todo empezó en un partido. Colombia formaría parte del Grupo A, junto a Rumania, Suiza y Estados Unidos. A pesar de haber perdido el primer partido, el equipo llegaba con una reputación enorme. Meses antes habían derrotado 5-0 a Argentina. Para muchos, Colombia no era solo una buena selección, era candidata para ganar la Copa. Y dentro de ese equipo, Andrés era considerado uno de los líderes, un defensor elegante, seguro, siempre sereno. Un jugador que transmitía confianza a todo el equipo. Pero entonces, llegó aquel partido. Colombia se enfrentaba a Estados Unidos en un encuentro que parecía completamente ganable. Pero dentro del campo, las cosas empezaron a sentirse diferentes. Estados Unidos jugaba con intensidad, presionando cada balón, mientras que Colombia intentaba mantener su estilo de siempre. Tocar, construir, mantener el control. El partido avanzaba, Colombia necesitaba el partido, pero entonces, aquel momento, aquel gol, cambiaría la historia para siempre. Andrés Escobar había marcado un autogol al intentar desviar a un centro. Cualquier defensor habría hecho lo mismo, pero para Andrés, esa simple decisión le habría costado la vida. Por unos segundos el estadio se quedó en silencio. Escobar se quedó mirando al suelo mientras el marcador cambiaba. Colombia terminaría perdiendo ese partido 2-1, y con esa derrota también se desvanecía la ilusión de todo un país. Es difícil, no solamente por la jugada que me aconteció en el partido, sino por lo que fue. Y aquí es donde empieza la tragedia, porque cuando el equipo regresó a Colombia, el ambiente era completamente distinto, la decepción era enorme, y en medio de esa tensión, ocurrió lo impensado. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. El 2 de julio de 1994,
Andrés Escobar es asesinado a sangre fría en Medellín, apenas 10 días después de aquel partido. El hombre que alguna vez nombraron el caballero del fútbol ya no estaba con vida. La noticia sacudió al país, no solo por lo que había pasado, sino por lo que representaba. Un futbolista había perdido la vida por algo que ocurrió dentro de una cancha, un error que normalmente habría sido parte del juego. Y tal vez lo más doloroso es recordar que después del partido, Escobar había escrito una frase que hoy sigue marcada en la historia del fútbol. La vida no termina aquí, pero aquella noche, lamentablemente, sí terminó. La muerte de Andrés Escobar dejó una herida profunda en el fútbol, porque ese momento obligó a muchos a hacerse una pregunta: ¿en qué punto el fútbol deja de ser solo un juego? Esto fue la prueba de que el fútbol puede dejar de ser un deporte, pero también hay historias como estas que demuestran lo maravilloso que es el fútbol.